Buenas tardes, mi nombre es Juan José Lopera Castrillón y yo voy a iniciar hablándoles a ustedes sobre el contexto comercial que tuvo China y cómo, pues rápidamente, cómo llegó hasta lo que conocemos hoy. Entonces empezamos de que básicamente China era exclusivamente comunista, era un país sumamente rural, pobre y estancado, dada su economía centralizada e ineficaz. Y pues dada su postura, obviamente estaba sumamente alejada del resto de países. Básicamente la mayor parte de la población dependía de la agricultura, entonces eran campesinos que producían lo que necesitaban. Era un pueblo sumamente autosuficiente. Sin embargo, en 1978 Deng Xiaoping llega al poder. Era una persona a la cual ya estaba involucrada en el gremio político y después de la muerte de Mao Zedong, era en 1976 que era el líder, inicia su proceso como líder. ¿Qué es lo que influye Deng Xiaoping? Él crea unas reformas en 1978 muy importantes para la economía. Podemos empezar con la industrialización, que básicamente funciona de que permitió a las empresas tener cierta libertad para asumir precios con base en el contexto que tenían sobre el mercado, y solamente les cobraba cierta tarifa. Esto también introdujo en la agricultura, le permitió a los agricultores producir, vender su excedente y simplemente dar una tarifa. También vemos una apertura del exterior, lo que generó primero que se diera a conocer China ante el mundo y también que ingresara esa inversión extranjera. Y pues por tanto todo esto lleva a una economía de mercado mucho más eficaz, todavía siendo, por así decirlo, socialista, pero con ciertos aspectos capitalistas. Ya por último, estas reformas funcionaron muy bien para el país chino, dado que aquí en este puntico donde podemos ver, estos 1976, ahí el PIB era negativo. Sin embargo, desde ese año hasta 2011 tuvieron un promedio de crecimiento del 10% del PIB anual. Hay que recordar de que ese PIB anual se debe al 10% anterior, es decir, de que cada año estuvieron creciendo aproximadamente 10% la renta nacional. O sea, esa cifra que si no, es la única que China es el único país que la ha logrado. Y esto influyó en no solamente ese crecimiento, ese promedio, sino que también permitió a más de 700 millones de personas salir de la pobreza. Bueno, ahora yo voy a enfatizar un poco sobre algunos indicadores macroeconómicos entre China y Estados Unidos, empezando por la balanza comercial. Aquí podemos mirar en la gráfica, el indicador rojo demuestra las importaciones que hace Estados Unidos sobre los productos chinos y en el azul las exportaciones que hace Estados Unidos hacia el pueblo asiático. Aquí podemos notar rápidamente una gran diferencia entre ambos factores, lo que implica un déficit comercial gigante entre Estados Unidos sobre la producción china. Además de también poder mirar aquellos puntos en los cuales las relaciones entre ambos estuvieron de cierta forma densas. Podemos mirar que en julio de 2025, recientemente, cayeron tanto las importaciones como las exportaciones, dada la crisis por los impuestos arancelarios que estaban teniendo. Aquí ya podemos mirar más a fondo algunos de los productos principales entre ambos y también podemos mirar un total en miles de millones de dólares. Las exportaciones desde China a Estados Unidos son un total de 436 mil millones de dólares, mientras que las de Estados Unidos a China son 154 mil millones. Es una diferencia de casi 300 mil millones, lo cual pues obviamente da cuenta no solamente de que Estados Unidos está gastando mucho más de lo que le compra, de lo que está vendiendo la China, sino también podríamos empezar a notar cierta dependencia de ciertos artículos que Estados Unidos requiere de China. Ahora bien, en otros indicadores podemos mirar rápidamente el PIB a precios actuales, podemos mirar que China tiene un 18.74 billones de dólares, mientras que Estados Unidos un 29,18 billones, lo cual obviamente sigue dando cuenta de que Estados Unidos es la mayor potencia económica en la actualidad. En el crecimiento del PIB podemos mirar que a pesar de que China tenga un 5% y de que Estados Unidos tenga un 2.8%, el esperado de China es entre 4.5 y 5, mientras que el de Estados Unidos es el de 2.5 y 3. Por tanto, podemos notar que ambas economías, digamos, por así están transcurriendo adecuadamente. Ahora bien, en el PIB per cápita notamos una gran diferencia, desde que en Estados Unidos es de 85.809 dólares,
mientras que en China es de 13.303. Esto principalmente influye dada la diferencia abismal que hay entre las poblaciones. Recordemos que China cuadriplica en población a Estados Unidos. Y además, claramente todavía China está tratando de introducir su producción en el mercado a grandes potencias. Por tanto, obviamente sigue siendo un costo de producción sumamente barato. Ahora bien, aquí miramos también el porcentaje de inflación, en el cual vemos un 0,2 de China a un 2,9 de Estados Unidos. A pesar de que el indicador demuestre que China no tiene inflación, esto es más perjudicial de lo positivo, debido a que en el punto en el que pueda llegar a ser menor a cero, significaría que China entraría en un caso de deflación. Esto dada su sobreproducción y sus costos y sus precios. ¿Qué es lo que influye? Que caerían aún más esos precios, a tal punto de que se les sería más costoso a las empresas seguir produciendo. Y mientras que Estados Unidos, pues digamos por así decirlo, que mantiene una gran constancia, que es algo que ellos buscan, que es mantener la inflación alrededor del 2%. Ahora bien, en las tasas de desempleo, pues digamos que llegan a ser las naturales, 2 tasas sumamente normales. Y ya por último, la deuda total, que es el porcentaje del PIB, que vemos que China debe un 24%, mientras que Estados Unidos en 33,9%. Esto, digamos por así decirlo, que lo único que indica es de que China debe mucho menos de lo que debe Estados Unidos con base en su PIB. Buenas, mi nombre es Mateo Tornera Duque, voy a hablarles sobre el panorama económico de Estados Unidos. Para entender el peso comercial actual de Estados Unidos es clave mirar cómo llegó a ser potencia económica. Tras la Primera Guerra Mundial, Europa quedó devastada, endeudada y con su estructura industrial colapsada. En contraste, Estados Unidos salió fortalecido, aumentó su producción y se convirtió en el proveedor de insumos para los aliados y terminó acumulando gran parte del oro. En esta época surgió la famosa Carta a los Norteamericanos, donde se advertía que Estados Unidos ya no se podía verse como un país aislado. El tamaño de su economía lo obligaba a asumir un rol internacional. Ese liderazgo se consolidó en el Plan Dewey en 1924, mediante el cual Estados Unidos otorgó préstamos masivos a Alemania, Inglaterra y Francia. Esto convirtió al país en el gran acreedor del mundo y estableció sus bases de su hegemonía financiera y comercial. Las exportaciones son esenciales para la balanza comercial y la competitividad de Estados Unidos. Representa sectores que generan alto valor agregado y mantienen el país como líder de la industria avanzada. Entender esas exportaciones nos permite comprender su rol en la cadena global de suministros. Maquinaria y equipo industrial es un sector estratégico para la economía estadounidense. Abarca equipos de construcción agrícolas, eléctricos, de manufactura y dispositivos médicos avanzados. En el 2023 las exportaciones totales de bienes de Estados Unidos superaron los $2 millones. Y dentro de ellas las maquinarias especializadas se mantienen como un pilar fundamental en el comercio exterior. Entre los equipos pesados industriales, los fabricantes estadounidenses como Caterpillar, Komatsu y Cummins son referentes globales. Exportan excavadoras, cargadoras, grúas y otros equipos de minería y construcción a mercados claves como Canadá, México, China, Corea del Sur y Alemania. De hecho, incluso bajo tratados como el TEDMED, productos eléctricos y maquinarias figuran entre las principales exportaciones de Estados Unidos hacia México. La maquinaria agrícola también es muy competitiva por su parte. Empresas como John Deere, CNH Industrial o Kubota despachan miles de millones de dólares en equipos agrícolas, como vendrían siendo tractores, cosechadoras y sembradoras. Sus principales destinos son los vecinos geográficos México y Canadá, y mercados agrícolas de Europa y América Latina. Estas máquinas apoyan la productividad global de cultivos clave como el maíz y la soya y contribuyen en gran parte al PIB de Estados Unidos. También en la fabricación de maquinaria eléctrica y de manufactura, Estados Unidos es líder en tecnologías claves como generadores, motores industriales, sistemas de automatización y equipos para la fabricación de semiconductores. Aunque mucha manufactura fina ocurre en Asia, Estados Unidos aporta el diseño y patentes claves de estos equipos. Por ejemplo, los semiconductores de alto rendimiento, la robótica industrial y la automatización de procesos se diseñan en buena medida en Estados Unidos y se exportan a fábricas de todo el mundo. Muchas de estas exportaciones se dirigen a las economías más avanzadas, donde la industria demandante está más modernizada en infraestructura productiva.
El equipo médico avanzado es otra categoría de alto valor. Equipos de diagnóstico por imagen como resonadores, tomógrafos, robots quirúrgicos y dispositivos cardiovasculares y aparatos de laboratorio fabricados por empresas como Johnson Johnson tienen una demanda creciente a nivel global, debido a que sufren una demanda constante en mercados desarrollados y emergentes. El mercado europeo, el mercado japonés y el mercado chino son grandes importadores de estas tecnologías. En el caso de Estados Unidos, el sector de material de transporte es uno de los pilares estructurales de su economía industrial y representa alrededor del 10% del PIB. Se trata además de uno de los rubros de exportación más fuertes del país porque combina manufactura avanzada, innovación tecnológica y cadenas de suministro profundamente integradas con América del Norte. En el segmento aeronáutico, Estados Unidos es líder global indiscutible, ya que empresas como Boeing no solamente operan aviones comerciales, sino que también venden sistemas completos de navegación, radares, turbinas, software de vuelo, partes de aeroespaciales de alto valor agregado. Esta industria está estrechamente vinculada al sector de defensa, por lo que Estados Unidos también exporta helicópteros, drones, sensores, sistemas de vigilancia y plataformas de áreas de uso militar. Otro componente clave es la industria automotriz y de vehículos comerciales. Aquí tenemos a Estados Unidos, ha construido un ecosistema integrado con México y Canadá a través del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo permite que las autopartes, motores y transmisiones, como componentes electrónicos, puedan cruzar la frontera cientos de veces durante el proceso productivo sin enfrentar ningún tipo de arancel ni barreras logísticas. Gracias a esto, Estados Unidos puede especializarse en el diseño, la ingeniería avanzada y manufactura final de vehículos de alto valor, mientras que México se enfoca en el ensamblaje eficiente y Canadá en componentes especializados y acero automotriz. Esta integración trinacional crea una cadena de suministros extremadamente competitiva que compite directamente con Europa y Asia. En vehículos pesados, a nivel marítimo y ferroviario, Estados Unidos exporta desde motores y turbinas hasta locomotoras y sistemas de frenados, también equipos para puertos, tecnología de carga. Aunque no es el más dominante en el mercado, en la construcción naval, porque tiene competidores como Japón o Corea que lo superan, sí exporta tecnología crítica para el transporte marítimo, que son los motores de gran potencia y equipos de navegación. En conjunto, el sector del material de transporte estadounidense no solamente depende de su volumen, de la cantidad que producen, sino del valor estratégico que se genera. Cada avión, cada sistema ferroviario o cada vehículo comercial incorpora tecnología estadounidense en el software, en el software, en los sensores, en los motores, en los materiales avanzados, que gracias al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el país opera dentro de la cadena comercial, cadena productiva más eficiente de todas. En el caso de Estados Unidos, el sector tecnológico es uno de los motores más importantes de sus exportaciones y representa alrededor del 12% del PIB, si se suma el software, la propiedad intelectual, los servicios digitales y la manufactura de alta tecnología. Lo que hace tan fuerte este sector no es solamente cuántos productos vende, sino el tipo de valor que exporta, que normalmente es conocimiento, diseño, algoritmos, innovación y patentes. A diferencia de los países competitivos como el chino, que compite en la producción de hardware, el mercado taiwanés, especializado en el ensamblaje, y el japonés en fabricar componentes electrónicos, Estados Unidos domina la parte más rentable en la cadena global, especialmente es el diseño de chips, software avanzado, inteligencia artificial y tecnologías como la estratega para la defensa y la aviación. Tenemos empresas como Intel, Quantum, Nvidia y AMD que no solamente fabrican o diseñan semiconductores, sino que licencian propiedad intelectual a fabricantes en Asia. Eso significa que incluso cuando un chip se produce en Taiwán o en Corea, Estados Unidos sigue capturando gran parte del valor porque la arquitectura, el diseño y las patentes son estadounidenses. Esto muestra que el país exporta más en propiedad intelectual y servicios digitales que en hardware físico. Un ejemplo claro es OpenAI, que representa en la actualidad esta nueva forma de exportar modelos de inteligencia artificial, software, algoritmos que son comprados por gobiernos y empresas en todo el mundo. Otro componente clave son las empresas que fabrican equipos para producir chips, como Apple Materials y Lam Research. Estas compañías exportan maquinaria extremadamente sofisticada. Es esencial para que países como Taiwán o Países Bajos puedan construir semiconductores avanzados. Estados Unidos es prácticamente insustentable en esta parte de la cadena, lo que le da un poder estratégico enorme. El complejo tecnológico también incluye electrónica especializada en la defensa, la aviación y la salud, donde empresas estadounidenses desarrollan radares y
y sensores, también sistemas de navegación y equipos médicos avanzados y tecnología aeroespacial, en la cual tiene un mercado europeo por países que pertenecen a la OTAN debido a las tensiones territoriales que desencadenó la guerra en Ucrania, que a su vez también países árabes como Emiratos Árabes Unidos permiten que este mercado sea extremadamente grande por la cantidad de armas y tecnología que les venden. Estas exportaciones son clave porque combinan la innovación civil y militar, sectores donde Estados Unidos siempre ha mantenido el liderazgo. Ahora, cuando hablamos de los sectores más fuertes en la exportación de Estados Unidos, el componente más dominante no son solamente los bienes físicos, sino también los servicios, que representan aproximadamente el 30% de todas sus exportaciones y aportan cerca del 8% del PIB, convirtiendo a Estados Unidos en el principal exportador mundial en esta categoría. El primer bloque clave son los servicios financieros. Estados Unidos exporta a la banca internacional, seguros, fondos de inversión y gestión de activos a través de gigantes como JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock. Aunque físicamente no cruza un producto, lo que exporta es la capacidad de administrar capital global y ofrecer plataformas financieras, además de gestión de riesgos para empresas y gobiernos de otros países. Esto representa una enorme entrada de divisas porque parte del sistema financiero mundial depende de las instituciones estadounidenses. Un segundo componente fundamental es la propiedad intelectual y las regalías. Aquí la fortaleza creativa y tecnológica del país serían películas como las de Hollywood, donde su única competencia en la actualidad sería Bollywood, que está más concentrado en el mercado interno indio. El software, los videojuegos y las patentes en las que están muy por encima de competidores como Japón y China. Marcas registradas, plataformas digitales, empresas como Disney, como Pixar, como Apple, como Meta, que venden contenido, licencia de personajes, cobran regalía por el uso de sus tecnologías. Este sector es uno de los más rentables porque genera ingresos constantes y no depende del todo de una manufactura física. Los servicios de tecnología son otro pilar crucial ya que Estados Unidos domina mercados globales en software, computación en la nube, Big Data, empresas como Microsoft, Google, Amazon Web Services y IBM ofrecen infraestructura digital que usan millones de compañías en todo el mundo. Lo que exporta a Estados Unidos es una capacidad de procesamiento, almacenamiento en la nube y sistemas operativos de ciberseguridad. También tenemos el sector de la educación, que funciona como exportación invisibilizada pero extremadamente valiosa, porque Estados Unidos atrae millones de estudiantes extranjeros cada año y cada matrícula paga al exterior. Cuenta como una exportación de servicios, además de que la universidad y centros de investigación ofrecen programas, consultoría, colaboraciones científicas globales, etcétera. En la práctica, Estados Unidos exporta conocimiento, investigación y formalización especializada. Y finalmente tenemos los servicios profesionales como vendrían siendo las consultorías legales, la ingeniería, la arquitectura y la contaduría, que son firmas estadounidenses que trabajan en proyectos internacionales, diseñan infraestructura en otros países, auditan empresas externas y crean soluciones tecnológicas globales. Esta capacidad de profesionales de alta especialización es uno de los elementos que hace que Estados Unidos sea un referente en proyectos internacionales a la hora de requerir infraestructura o demás. Ahora vamos a hablar del frente tecnológico que es el más crítico. Estados Unidos implementó controles estrictos para impedir que China desarrolle chips avanzados, que son fundamentales para la inteligencia artificial y para el 5G. Pero China ha demostrado una capacidad de adaptación sorprendente. Huawei logró producir el chip Kirin 9000C con capacidad 5G a pesar de las sanciones, usando una estrategia ingeniosa. Combinan muchos chips menos avanzados en clúster de alto rendimiento que pueden competir con Nvidia. Se han documentado casos de contrabando masivo, como 390 millones de dólares en servidores prohibidos. El resultado es que Huawei mantiene el 31% del mercado global de 5G, superando ampliamente a sus competidores occidentales. Ahora, China tiene un as bajo la manga: su dominio absoluto en tierras raras. Controla el 70% de la producción mundial y el 90% del procesamiento de estos elementos críticos para toda la tecnología moderna. En el 2024 exportó 58.000 toneladas de magnetos,
suficientes para fabricar millones de automóviles o miles de sistemas militares. Cuando Trump impuso aranceles en abril, China respondió prohibiendo en diciembre la exportación de galio, germanio y antimonio, materiales críticos para semiconductores, defensa y vehículos eléctricos. Se estima que esto podría costarle a Estados Unidos 3.4 mil millones de dólares en PIB. China ha convertido las tierras raras en una arma geopolítica. Ahora, las cadenas de suministro están viviendo una transformación sin precedentes. Las importaciones estadounidenses desde China se desplomaron de 42 mil millones en enero a solo 19 mil millones en junio del 2025, el nivel más bajo desde 2005. Las empresas están implementando estrategias China más uno, diversificando hacia Vietnam, India y México. Pero aquí está lo interesante. Más del 50% del valor agregado chino ahora llega a Estados Unidos indirectamente, a través de terceros países. La desvinculación completa es prácticamente imposible por las profundas interdependencias. Los sectores más integrados, como electrónica y transporte, han visto caídas de hasta 30% en producción, y la inversión extranjera directa entre ambos países es ahora virtualmente inexistente. Listo. Los sectores más golpeados. En semiconductores, la prohibición china de exportar galio, germanio y antimonio está impactando toda la cadena, desde la fabricación de chips hasta tecnología solar y vehículos eléctricos. En agricultura, los productores estadounidenses de soya fueron duramente afectados por aranceles de represalia. Aunque hubo subsidios, China simplemente sustituyó esas importaciones comprándole a Brasil. Y la industria automotriz, especialmente de vehículos eléctricos, está en posición vulnerable. Tesla y productores europeos como Volkswagen y Airbus enfrentan riesgos severos por su dependencia de magnetos de tierras raras chinas. Pero lo más preocupante es el sector de defensa. Aproximadamente el 30% de las iniciativas del Pentágono están en riesgo por escasez de tierras raras. Hablamos de componentes críticos del avión de combate F-35, submarinos de clase Virginia y Columbia y misiles Tomahawk. Las tierras raras son esenciales para aviónica, sistemas de radar y municiones inteligentes. Esto ya no es solo economía, es seguridad nacional. En tecnología de consumo, Estados Unidos sigue siendo altamente dependiente. Más del 33% de su consumo en teléfonos móviles, textiles y juguetes proviene de China. La dependencia es profunda y difícil de revertir. Las cifras económicas son abundantemente devastadoras, absolutamente devastadoras. El crecimiento del PIB global se desacelerará el 3% en 2025, con una pérdida de bienestar global del 1.2%. El comercio se contraerá entre el 5 y el 8.5%. La pérdida total estimada ronda los 2 billones de dólares. Veamos el impacto por países. Estados Unidos perderá el 2% de su PIB y cada hogar estadounidense pagará en promedio $1.200 más al año. China podría perder 2.5% de su PIB y hasta 16 millones de empleos manufactureros están en riesgo. Los socios comerciales cercanos también sufren. México pasará de crecer 1.5% a contraerse 1.3% y el crecimiento de Canadá se cortará a la mitad. Nadie se salva de este conflicto. Y la inflación es una consecuencia directa y alarmante.
En Estados Unidos, bajo un escenario de escalada total, la inflación podría dispararse al 5,8% en 2026, más del doble de la meta. Las expectativas de inflación de los hogares alcanzaron 6,7 en abril, 6,7%, el nivel más alto en 43 años. Las disrupciones en bienes intermedios tendrán efectos particularmente persistentes porque reducen la eficiencia de producción. Los mercados financieros reaccionaron con pánico. El índice de volatilidad VIX llegó a 52 puntos en abril, un nivel visto solo durante la crisis financiera del 2008 y la pandemia. Irónicamente, para el resto del mundo el efecto podría ser desinflacionario, porque los bienes chinos desplazados buscarán mercados alternativos, aumentando la oferta global. Bueno, ahora voy a hablar sobre las relaciones comerciales de Estados Unidos y China con Colombia. Ahora bien, Estados Unidos siempre ha sido el principal socio comercial que hemos tenido en toda la historia. Actualmente ocupa el primer puesto entre el país al que más le exportamos y al que más le importamos. Obviamente todo se consolida con el Tratado de Libre Comercio que se firma en 2006 y que entra en vigor en el 2012, eliminando aranceles y fortaleciendo un comercio bilateral. Aquí podemos notar la balanza comercial en esta pequeña gráfica donde las exportaciones son las verdes y las importaciones las azules, donde pues relativamente no han estado muy distantes. Igualmente siempre hemos tenido un déficit comercial con Estados Unidos. Aquí podemos ver rápidamente algunos de los productos los cuales más exportamos y más importamos con ellos, en donde el petróleo crudo es el principal producto exportado, mientras que el petróleo refinado es el producto que más se ha importado. Esto obviamente da cuenta también de ciertos puntos del déficit que nosotros manejamos, dado que mandamos uno de los productos los cuales ellos nos vuelven a enviar con mejores condiciones para el uso que se requiera. En este caso el petróleo refinado para combustibles y otros temas energéticos. Ahora bien, entramos a la inversión extranjera directa de Estados Unidos, donde son las mayores inversiones en Colombia, tienen un 38,7% del total de la inversión extranjera directa y donde se especializan principalmente en minería y petróleo, dando exploración y producción de hidrocarburos. También encontramos una parte entre finanzas y seguros con bancos, inversiones, fondos de inversión y compañías de seguros operando aquí en Colombia. Vemos manufactureras y productos químicos, que casualmente también los productos químicos es una de las ramas en las cuales más importa el país. Y también un comercio y servicios, que es inversión en tecnología, softwares, call centers, centros de servicios compartidos y otros puntos más. Ahora bien, con China las relaciones económicas se remontan a 1981 con un convenio comercial, la Ley 53 de 1983, que permite un acercamiento con este país, y ya en 2024 China se convierte en el segundo socio comercial más importante, solamente queda por detrás de Estados Unidos. Aquí podemos ver similitudes a lo anterior con la balanza comercial y los productos que más exportamos e importamos hacia el país asiático, en el cual vemos que el producto que más mandamos nuevamente es petróleo crudo, mientras que en las exportaciones que hacemos desde China, que hacen desde China a Colombia, se fundamenta en puntos electrónicos y tecnológicos. También pues tenemos en cuenta que enviamos muchos puntos de sectores mineros, lo cual pues no solamente da lógica que Colombia sea uno de los mayores productores de carbón, sino que también da razón al amplio comercio del sector minero que produce China, que China es el principal productor en este sector y Colombia es uno de los que más le exporta de estos bienes. Podemos ver también petróleo, cobre y carbón y otros materiales. Ahora bien, aquí miramos la balanza comercial, que esto es muy importante dado que a pesar de que, digamos por así decirlo, que Colombia empieza a tener recientemente fuertes alianzas con China, las mayores alianzas son sumamente de importación. Hay un déficit comercial gigante que aquí lo podemos ver,
que nosotros recibimos 2.5 mil millones de dólares de lo que nosotros le importamos, sin embargo de las exportaciones gastamos 13.700 mil millones de dólares, una diferencia casi de 10 mil millones de dólares en 2023, y en 2024 supera los 13.500 millones. ¿Qué quiere decir? Que Colombia está gastando excesivamente en los productos chinos y poco vende hacia este mismo país, dado que también puede interferir que todavía nosotros no tenemos un tratado de libre comercio con este país. Ahora bien, con la inversión extranjera directa, China es un país, por así decirlo, nuevo. En Colombia, en este sector, tiene alrededor del 1 al 2% del porcentaje del mercado con la inversión extranjera directa que ingresa aquí a Colombia. Hay más de 80 empresas chinas presentes, las principales son Huawei, Miniso y B&D, donde poseen un valor de inversiones gigante de 566.600 millones de dólares. Aquí podemos mirar principalmente los fundamentos, pues en esta tablita, los puntos de quiebre principales. Uno de ellos es la minería y la energía, como lo decía anteriormente, que son cerca del 40%, y es una inversión en el oro y metales preciosos. También podemos mirar la infraestructura y el transporte, eso es aproximadamente el 12%, y acordémonos de que en estos momentos es inversión china la que está financiando en estos momentos el metro de Bogotá. Entonces aquí podemos construcción de megaproyectos de transporte masivo y también de autopistas. También está el comercio, tiendas minoristas, como lo es Miniso, de consumo masivo, y plataformas de comercio electrónico. También manufactura, cerca del 12%, que básicamente son ensamblaje de vehículos, buses y vehículos eléctricos, que aquí podría entrar fácilmente B&D. Y por último, una tecnología de telecomunicaciones que está creciendo, que serían básicamente empresas como Huawei y ZTE, que invierten en infraestructura 5G y centros de datos. Ahora bien, ¿cómo influye esta guerra comercial a Colombia? Hay 4 puntos importantes que hay que analizar, 2 negativos y 2 positivos. Voy a empezar con los negativos. En el primero encontramos la volatilidad y la incertidumbre. Estos principalmente son de que cuando hay tensiones comerciales entre distintos países, lo que ocurre es de que la demanda disminuye y las tasas de interés aumentan, lo cual obviamente puede llevar a una recesión económica. Obviamente esto no solamente le afectaría a Colombia, sino al mercado global. También entramos en un caso de dumping. El dumping básicamente es de que un país vende sus productos a menor precio que el costo marginal. Esto básicamente para controlarse con aranceles o simplemente tener mayores convenios con otros países. ¿Qué es lo que ocurriría en este caso? Si por ejemplo China baja sus baja sus precios a menor del costo marginal, estos productos estarían siendo mucho más económicos para Colombia que los mismos productos internos. ¿Qué ocurre esto? Nosotros estaríamos importando esos productos y estaríamos dejando nuestro mercado en zona de poca competitividad. Ahora bien, en los 2 puntos positivos entra el nearshoring. El nearshoring básicamente es de que otras empresas ingresan a Colombia para tener sus propias plantas y así evitar aranceles y aumentar así una especie de inversión en el mismo país. Esto que influye directamente, aumenta la productividad, aumenta las ventas, aumenta la renta y aumenta el ingreso. Ahora bien, también tenemos lo de sustituciones, y es de que en dado caso de que los aranceles entre ambos países de China y Estados Unidos sean muy altos, Estados Unidos podría buscar en Colombia productos que consigue en China, y China podría buscar productos que conseguían en Estados Unidos más rentables en Colombia, por lo cual evidentemente amplificaría nuestras exportaciones y podríamos, digamos así, disminuir ese déficit comercial que tenemos nosotros con ambos países. Ahora, tras analizar la guerra comercial entre Estados Unidos y China, podemos afirmar que ya no estamos ante una simple disputa arancelaria, sino ante una confrontación multidimensional que está redefiniendo completamente el orden económico global. Primero, en el frente tecnológico hemos visto que China ha demostrado una capacidad de adaptación impresionante a pesar de las restricciones estadounidenses en semiconductores. China ha logrado desarrollar chips avanzados mediante el uso de clústeres tecnológicos y aprovecha estratégicamente su dominio
casi absoluto en tierras raras, como una herramienta geopolítica. Esta guerra tecnológica no tiene un vencedor claro y la interdependencia es irreversible. Segundo, estamos presenciando una reconfiguración masiva de las cadenas de suministro globales. Sin embargo, la desvinculación completa entre ambas economías es simplemente imposible debido a las profundas interdependencias construidas durante décadas. Lo que estamos viendo es comercio indirecto a través de terceros países como Vietnam o México, lo que resulta en mayor complejidad logística y costos permanentemente elevados. Tercero, el sistema multilateral tradicional está en crisis. La OMC se encuentra debilitada y ha perdido capacidad de arbitraje, mientras que los BRICS emergen como una alternativa real al orden financiero occidental. Estamos asistiendo a la fragmentación del sistema global en bloques geopolíticos, lo que marca el fin de la globalización tal como la conocimos desde los años 90. Cuarto, el impacto económico es devastador y estructural. Las proyecciones indican pérdidas de hasta $2 billones en el PIB mundial. Estados Unidos se enfrenta a una inflación persistente debido a los aranceles y recordemos que los aranceles son finalmente pagados por los consumidores estadounidenses. Y sectores críticos como semiconductores, agricultura, tierras raras y defensa están permanentemente afectados. Finalmente, y aquí está la gran paradoja, Estados Unidos busca proteger su mercado interno mediante aranceles al ver la competencia china como una amenaza, pero simultáneamente mantiene una dependencia tecnológica crítica de China en sectores clave. Esta contradicción refleja que el conflicto no tiene solución a corto plazo. En conclusión, esta guerra comercial continuará moldeando la economía global por décadas. Para países como Colombia, esto significa navegar estratégicamente entre estas dos potencias, diversificando mercados y aprovechando las oportunidades de reconfiguración industrial, pero siendo conscientes de los enormes riesgos geopolíticos que esto implica. El mundo está entrando en una nueva era de competencia entre bloques y las reglas del juego han cambiado definitivamente. Muchas gracias.